Hola gente, bien, hoy me gustaría hacer un repaso alrededor de una obra del padre Alfredo Sáenz, un católico muy lúcido que entiendo que en algún momento de la década del 90 publicó un librito llamado El hombre moderno. En este texto se hace una descripción fenomenológica del hombre promedio de nuestra época con 15 características que además están concatenadas una tras otra, de manera que cada una sirve para entender un poco a la siguiente que es mencionada. Lo primero que hace el autor es enumerar brevemente a las principales revoluciones que habrían tenido como resultado al hombre actual, el que camina por la calle y ve televisión, como lo llama literalmente. Las revoluciones de las que se habla son el Renacimiento, la Reforma, el Iluminismo, la Revolución Francesa, la Revolución Soviética, hasta llegar a lo que muchos llaman en la actualidad el Nuevo Orden, si bien a lo largo del texto se hace foco en que ninguna de estas etapas fueron completamente negativas en sí mismas, porque siempre al estudiarlas se las puede entender mejor, además de que se aclara que tampoco fueron bloques compactos que empezaron exactamente cuando otro terminaba y así sucesivamente. Lo que sí se afirma es que al pasar por todas estas etapas, finalmente el hombre queda en una posición minúscula frente al universo, ya no es considerado una creación de Dios. Basándose en el autor C.S. Lewis, también se explica que en la actualidad quedan cristianos, pero no algo a lo que se le pueda llamar cristiandad, lo cual nos llevaría a vivir en una época post-cristiana. Y ese hombre promedio termina todo el recorrido llegando a una desorientación existencial, la cual podría ser resumida en las siguientes 15 características. Esta característica es irónica porque se explica que al mismo tiempo que se profundiza poco, eso convive con un marcado subjetivismo. Se considera que hay poca capacidad para la concentración y demorarse en las cosas se vuelve difícil, ya que la vida se volvió vertiginosa. Sin esa capacidad no hay posibilidad de procesar lo que entra por nuestros sentidos, lo cual a su vez termina enredándose dentro de nuestra mente. El hombre actual se divierte en el sentido de que se vierte hacia afuera, lo cual estaría en la propia definición etimológica de la palabra diversión, y así pierde el silencio, pieza fundamental para ampliar nuestra vida interior. El hombre actual decide, cada día de su vida, desheredarse de su pasado y girar desorbitado, buscando la libertad, entendiendo a esta palabra como liberarse de algo, que en este caso son los vínculos con lo que estaba antes de él. Según el autor, este tipo de hombre sí es individualista y también colectivista, dependiendo la situación, pero definitivamente no es orgánico, ya que no tiene raíces, y esto además lo hace ser fácilmente trasplantado. Al salir de lo orgánico, al hombre actual no le queda otro camino que volverse mecánico. Basándose en gran medida en los escritos de Ortega y Gasset, el autor califica al hombre actual como un hombre masa, un hombre idéntico, que toma esta característica pertenezca al estrato social al que pertenezca. La indistinción se vuelve norma, se pierde la propia personalidad y se toma el camino más cómodo, el de adherirse a lo mismo que otros hagan. Así los riesgos se colectivizan y nos sacamos de encima la necesidad de analizar y de deliberar. Nos volvemos reductibles a una ficha. A raíz de la última característica, llegamos también a una necesidad constante por nivelar todo, ya que la inserción en la masa iguala. El autor defiende la idea de que debe existir variedad, como lo hay en las diferentes partes que componen a una sinfonía, y que si buscamos ser originales debemos serlo convirtiéndonos en hombres nobles y honorables. En este caso, el autor se refería concretamente a la televisión, pero desde mi punto de vista lo que dijo es aplicable a mucho de lo que nos llega desde las pantallas en la actualidad. El problema con recibir tanta información de manera rápida a través de las pantallas
es que hay conceptos que no se pueden entender simplemente señalándolos como cosas visibles. Dios, la nación, la lealtad o el amor no son cosas a las que podemos ver de manera concreta como a una silla o a una mesa. Necesitamos capacidad de atención, imaginación, tiempo para procesar y sobre todo que esa información importante llegue en un contexto de tranquilidad y no bajo las dinámicas del espectáculo o del entretenimiento. Nos llega desde Platón la observación de que las ciudades fuesen humanas y estuvieran en comunión con el paisaje. Evidentemente, al menos en la mayoría de las ciudades medianas a grandes, donde más se concentra la población de nuestros países y donde se suelen tomar decisiones importantes para el destino del país y a veces del mundo, no cumplimos. Según el autor, la ciudad actual genera una sensación de soledad en compañía, de pérdida de vínculos y una sensación de que nadie está disponible para nadie, ya que todo el mundo marcha apurado. No es raro que el ciudadano promedio, que en una ciudad menos prominente sería reconocido, en las actuales ciudades se sienta un anónimo y busque llamar la atención como sea. Estas sensaciones no van a hacer otra cosa más que incrementarse a medida que nos acerquemos al modelo de ciudad mundial. El desarrollo vertiginoso de la técnica parece indetenible. Sin haberse imaginado el autor los surgimientos actuales alrededor de la inteligencia artificial, aún así se imaginaba que lo electrónico iba a tomar cada vez más protagonismo y que algunos incluso tendrían fantasías con el abandono definitivo del trabajo. Todo esto no es otra cosa más que una consecuencia de la búsqueda de verdades eficientes a través de la ciencia empírica. No es raro que entonces un comité de economistas se alcen en el mundo como los nuevos teólogos, ya que a los ojos de la población que mira a través de las pantallas sin tiempo para procesar, la economía sería una ciencia exacta en la que no hay puntos grises. Una vez que estos economistas, en la actualidad, sobre todo los liberales, tomaron el control, no es raro verlos queriendo aplicar sus métodos de análisis al resto de cosas humanas. Según el nuevo catecismo económico, la felicidad, el amor, la amistad o el tener hijos se decide igual que una inversión cualquiera. Las grandes ciudades que están viviendo los procesos que venimos mencionando no hacen otra cosa que volverse el escenario donde los habitantes se convierten en meros productores y consumidores. El nuevo modelo de hombre a seguir es el empresario, un tipo que tiene éxito y que es apasionado con su creación. Da igual lo que esté vendiendo, ya que la nueva teología económica afirma que si la gente compra es porque el producto debe ser de mejor calidad a un mejor precio, aun cuando en muchos casos lo que realmente surtió efecto para que muchos compren es la propaganda, las modas creadas por famosos o un simple efecto contagio. Los productos que un día generan pasión suelen desaparecer e incluso son ridiculizados por la misma gente que los defendía acaloradamente. Lo que busca el hombre actual hedonista es placer instantáneo, muchas veces material y corporal, aunque estamos viendo en este tiempo que también puede venir por el lado mental, dopamínico. Un campesino de antaño, dice el autor, no realizaba sus tareas ni tenía una familia simplemente por placer. No hacer otra cosa más que buscar lo placentero es visto como lo propio de épocas decadentes, y es difícil liberarse de ello, ya que lentamente se va instalando en nuestra mente como una necesidad inconsciente. En un contexto así, el bienestar es equiparado a la felicidad, cuando esto debería ser un concepto más complejo que incluye lo filosófico y lo trascendente. La tendencia a buscar el placer se exaltó sobre todo a partir de las revoluciones consideradas liberadoras, mezclándolas con el psicoanálisis, y sus resultados no fueron muy buenos, más bien generaron una especie de nuevo primitivo. Una noción aristotélica es que se debe estudiar la realidad para conformarse a ella. Esto no es así en la mente del hombre actual, el cual rechaza la idea de una validez universal, es decir, rechaza que exista la verdad. Varias filosofías que han moldeado nuestro camino colaboraron con esto, por ejemplo las ideas de David Hume.
que empezó a valorar lo que nos rodea en función de si nos es útil, y esto decidido en gran medida desde nuestros sentimientos. Además, también se valora como bueno lo que sale de la convergencia de opiniones de las mayorías. El hombre actual sería un hombre que voluntariamente va contra lo bello. El autor titula esto como una revolución contra las formas, pero no simplemente las exteriores. En todo caso, lo externo sería una manifestación de algo interno. Es verdad, dice, que tras las viejas formas se escondía muchas veces un gran vacío, pero pareciera que hemos podido comprobar que el camino que tomamos tampoco es el más satisfactorio. El hombre actual, en muchos casos, tiene la creencia de que la naturaleza tiene en sí misma las luces, fuerzas y recursos para ordenar las cosas en la tierra. Esto afecta la forma en la que se ve a sí mismo, ya que, caído lo sobrenatural, se exalta lo humano, pero este humanismo no es humilde, ya que no está subordinado a nada, por lo tanto es más bien orgulloso. De ahí que en la Revolución Francesa se haya adorado a la diosa razón. Una vez que se sobreestima a la naturaleza, el ser humano se empieza a mover sacando unas conclusiones de cuál es su naturaleza. De ahí tantas ideologías que se justificaron buscando el llamado estado de naturaleza, y todavía, a decir verdad, ninguna de esas corrientes masivamente apoyadas ha dado en la tecla. Una vez que el hombre exalta lo natural y rechaza lo sobrenatural, esto lo hace permanecer en lo cercano y no buscar ir más allá. Tanto para el liberalismo como para el marxismo, toda subordinación a algo superior es insoportable e inaceptable. La necesidad de encontrar un algo más puede sofocarse, según estos sistemas, dando satisfacción a los deseos, pero aun cuando lo lograran, el autor menciona que cuanto mayor es el bienestar, más miedo se tiene a la muerte. Las preguntas ¿por qué?, ¿para qué?, ¿en orden a qué?, son demasiado largas y aburridas para el hombre actual. Todo esto genera una situación irónica, porque al mismo tiempo que se descarta la posibilidad de plantearse dichas preguntas, también se muestra públicamente que se sufren ansiedades y depresiones, como si fueran algo de moda. Dicho en palabras del autor, se sufre porque se percibe que la propia existencia no tiene sentido alguno, y agrega, sin tradiciones que le digan lo que debe ser, entonces el hombre solo quiere lo que los demás hacen o solo hace lo que otros quieren. Llegado a esta situación, el hombre actual no deja de tener en su naturaleza un instinto religioso, y en palabras del propio autor, este hombre actual no encuentra en la Iglesia la espiritualidad que lo atraería. Eso lo lleva a veces consciente y otras inconscientemente a terminar creyendo cosas como que todo es uno, a divinizar el cosmos o a aceptar una especie de evolucionismo cósmico como forma de encontrar el porqué de las cosas, entre otras ideas. Sorprende el apoyo que esto tiene desde Naciones Unidas y en otro tiempo también desde iniciativas como la Carta de la Tierra. Bien, algunas conclusiones. Primero, este autor me pareció interesante porque toma muchísimas fuentes desde todo tipo de sectores políticos o ideológicos, pero se podría decir como que los usa a su favor. Y además la cantidad de fuentes que nunca había escuchado, un montón de apellidos de autores que por lo general no se mencionan, me sorprendió bastante. Muchas de estas características que dice yo creo que son ciertas, aunque claramente a muchas personas le pueden caer antipáticas, pero me parece que puede ser beneficioso para nosotros como personas el aceptar que muchas de estas cosas se dan de esta forma. Una cosa que me pareció interesante es la parte en la que se menciona que el hombre actual es individualista para algunas cosas y para otras también es colectivista. Yo creo que en algún video he dicho que desde mi visión, hoy por hoy somos individualistas para cosas que por ahí tendrían que ser resueltas en grupo, y al revés pasa lo mismo, por ahí para varias cosas que sería mejor que las resolviéramos por nuestra cuenta, ahí nos refugiamos en el grupo. De hecho, concretamente lo que se menciona en este texto, que me parece bastante interesante, es la reivindicación como de la propia personalidad.
También en este texto se menciona la importancia de la ciudad, y a mí eso me interesa bastante porque en un momento hice un video sobre la historia de las ciudades, pero en este caso se menciona ya un paso más adelante, se habla como de una especie de sociología de las ciudades y eso me pareció interesante. Y muchos tal vez se pueden preguntar, bueno, a raíz de esto, ¿cómo se puede mejorar? En algunos videos, como por ejemplo el del académico canadiense John Barbecke, que hice hace poco, por ahí hay algunas respuestas. De todas formas, en algún momento quiero compilar varias de las cosas que pienso que se pueden hacer para mejorar en un solo video, pero eso lo voy a hacer dentro de algún tiempo porque, bueno, tengo que verificar varias cosas como para que sea un video más o menos útil. Así que bueno, pueden dejar lo que piensan en comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.